Bueno, hola a todos. Les debía la presentación de la materia y vamos a ir incorporando de a poco los contenidos del programa. Seguramente ya tuvieron alguna presentación a través de los prácticos, pero bueno, me gustaría hacer mi propia introducción a este programa. Yo soy Irene Rodríguez y estoy como adjunta a cargo del dictado de los teóricos de la materia, Historia Antigua 1, Oriente, Cátedra B, y en esta tarea me van a acompañar en algunos momentos específicos una de nuestras jefas de trabajos prácticos, Marina Méndez, y la otra es la profesora Silvana Fantecchi. A los profesores que ustedes tienen en prácticos ya los han encontrado y ya están trabajando con ellos. Yo ahora me voy a acoplar acompañando desde estas grabaciones, de esta manera un poco extraña para los que estamos muy acostumbrados al aula, a usar el fibrón, el pizarrón, y con un aula con bastante gente y micrófono para que nos escuchen bien los del fondo. Esta situación de estar medio inmovilizada frente a una cámara para que mi voz les llegue bien y se pueda grabar bien todo esto, es muy extraño. Ha pasado tiempo con esta situación de pandemia y estos medios a los que nos vimos forzados para no suspender el dictado de las clases, y sin embargo cuesta bastante acostumbrarse. Así que para muchas circunstancias de las que estamos viviendo, hay que tener una enorme paciencia con uno mismo y con los que están alrededor, y tomarse las cosas con mucha calma. No puede funcionar esto eh, como funcionan nuestras clases presenciales. Si hay alguien que está recursando o alguien que conoció a otro que cursó con nosotros en la presencialidad, debe saber perfectamente cuánto nos quedábamos por ahí conversando en el pasillo después de la clase. Uno no se va corriendo y además se crean estos espacios en las 4 horas del teórico, en donde por ahí surgía algún tema que tuviera que ver con el mundo contemporáneo o con alguna otra materia, y se traía la referencia y había diálogos muy constructivos para poder pensar los contenidos de la materia desde otro lugar, ¿no? Yo en particular encuentro eh, que el estudio de este muy antiguo cercano oriente en el que me especialicé muchas veces me ayudó a iluminar fenómenos del hoy, ¿no? Hoy se habla de Medio Oriente y, como ustedes saben, es una zona convulsionada. Lo último es lo de Afganistán, con toda esta temática que ha traído respecto del trato hacia las mujeres y demás. Ven, eso hubiera salido en una clase, en un teórico, por ahí se hubiera creado como este espacio. Sé que ha pasado en las escuelas, tengo ex estudiantes de la materia y profesores ya a esta altura que están trabajando en escuelas medias y que me han escrito, me han mandado algún mensaje a través del Messenger del Facebook, contándome, ¿no?, que había saltado el tema en la clase y por ahí tenían que hablar de algo que no tenía nada que ver, porque a lo mejor estaban dando algún tema, no sé, de historia americana, y de repente surge la pregunta, ¿no? Y la inquietud, y por qué pasaban estas cosas, y quiénes son los talibanes, y etcétera, ¿no? Entonces hay que recurrir a conocimientos que para nuestra formación, como docentes, investigadores, a veces no están tan acentuados en nuestros planes de estudio, ¿no? Pero bueno, la carrera a veces nos da como
un esqueleto de formación, ¿no? Que nos permite abrirnos y empezar a buscar por otros lados, ¿no? Más allá de los contenidos que siempre tenemos que revisar y pensar cuál sería el mejor plan de estudios e ir adaptándonos, ¿no? A los distintos tiempos que corren. Esta materia es un recorte, como todo recorte es arbitrario, ¿no? De la antigüedad, que va desde fines del cuarto milenio, si estoy tratando de establecer los límites temporales y espaciales, ¿no? Aunque la historia fluye continuamente, porque como decía José Luis Romero, alguno que cursó Social General con nosotros quizá recuerde ese bello texto, ¿no? De que la historia fluye como la vida, porque la historia es eso, es la vida vivida, ¿no? Entonces, como vida tiene todos esos componentes de fluidez, de dinamismo, ¿no? Ese transcurso y esos cambios, algunos más rápidos, otros más lentos, bueno, se recortan por los especialistas, como diría Legoff, otro gran historiador, en un libro más o menos reciente, bueno, cortamos la historia en rebanadas. Y bueno, eso tiene que ver con las especializaciones. Lo importante es que no perdamos de vista que existe un proceso continuo, ¿no? Incluso aunque no lo tengamos tan bien documentado, no podamos por ahí reconstruirlo, pero no tenemos que perder la noción de ese fluir de la vida, ¿no? Como diría Romero. Entonces, tenemos los límites, porque bueno, algún límite hay que hacer, corte temporal del 4000, digamos, el cuarto milenio, como les decía, es más bien el 3500, 3200, ahí empieza a haber, ¿no? Unas señales de que se va camino a lo que hoy llamaríamos con nuestras palabras, bueno, alguna forma de Estado, algún tipo de sociedad estatal. Eso sería como una marca, como para empezar a delimitar, ¿no? Con flexibilidad. 3200, 3000, bueno, ese sería como el límite más antiguo, llegando hasta la expansión de Alejandro Magno desde Grecia hacia el oriente y constituyendo un periodo que en general se conoce como el helenismo, hacia mediados del siglo IV antes de Cristo. Hay un hito, ¿no? Así que se selecciona, que es la fundación de Alejandría, la de Egipto, porque hay tantas Alejandrías, la que está en el delta, ¿no? del Nilo, que esa es en 332. Eso es lo que ustedes van a ver en la guía 2, es una guía que se llama la guía de los periodos de civilización, en donde están ordenados, ¿no? En 4 periodos de civilización los procesos más importantes. Eso sería como el marco temporal. Y espacialmente tendríamos que pensar en ir desde el Mediterráneo, la costa de ese corredor, digamos que es, geográficamente es el área de Siria y Palestina. Desde allí hacia el este tendríamos que pensar en un límite más o menos a la altura del río Indo, y por el sur la zona del Golfo Pérsico, y el norte una zona entre el Mar Negro y el Mar Caspio, el sur de las estepas rusas. Esa sería la frontera norte, que como todas las fronteras de este mundo antiguo, bueno, es flexible, es bastante porosa, no es una frontera estricta en ninguno de los casos, ¿no? Ni en estos límites exteriores, ni en los internos, ¿no? Que eso es uno de los fenómenos a los que vamos a hacer alusión cuando hablemos de estos antiguos reinos e imperios, ¿no? Para acompañar esto, para poder entender, ¿no? Estos límites temporales y espaciales y lo que sucede en ellos, bueno, hay un manual, como todo manual es una guía, es como una especie de texto de cabecera al cual recurrir para rellenar un poco esa guía 2 de los periodos de civilización. También hay una guía 1 que es simplemente una enunciación de cuáles son los pueblos, ¿no?
que vamos a ver desempeñarse, ¿no?, en esos escenarios y en esos marcos temporales. Entonces la guía 1 y 2 y el manual son un poco nuestro marco de acontecimientos, ¿no?, para entender los procesos históricos de una manera más o menos precisa, qué pasó, cuándo, ¿no?, quién lo hizo, como datos muy básicos, aunque no estemos pidiendo necesariamente todo el tiempo los datos, los vamos a necesitar cuando empecemos a hacer análisis e interpretación de las fuentes, ¿no?, que es otro elemento del cual ahora voy a hablar. Entonces, básicamente, para empezar, para poder desempeñarse con cierta comodidad en ese mar de sucesos que tienen lugar en 3000 años de historia, bueno, están esas guías 1 y 2, está el manual de San Martín Serrano, y hay una selección de mapas históricos, que claro, son recortes de distintas épocas y de distintos espacios de Oriente. Está el mapa de Egipto en el Reino Antiguo, o en la etapa del Imperio, que es un Egipto que abarca otros territorios, bueno, más o menos hasta dónde llega. Está descrito en el manual, pero uno también lo puede tener en un mapa histórico. Al margen de esto, yo les sugeriría buscar un mapa físico para ver dónde están los ríos, ¿no?, el Éufrates, el Tigris, el curso del Nilo, el Orontes, el Jordán, bueno, los mares, ¿no?, el Golfo Pérsico, el Mediterráneo, dónde están las zonas de elevaciones, ¿no?, de monte, montaña, o más o menos elevadas, aunque no sean tipo cordilleras, pero bueno, hay zonas elevadas y es bueno saber que ahí también vivían ciertos pueblos que a veces no están como demasiado identificados, pero los protagonistas, de los cuales tenemos más fuentes, muchas veces los mencionan y nos damos cuenta de que existía una relación, una interacción. Entonces, es bueno ubicarnos en esas características geográficas diversas que un mapa físico de la zona nos va a dar, ¿no?, a través de un código de colores, ¿no?, la estepa o el desierto, ¿no?, o las zonas montañosas, o las zonas más llanas, donde hay valles, ¿no?, cómo se van a poder nuclear poblaciones en las zonas donde están los ríos, que esto va a explicar, ¿no?, el devenir histórico en esa zona, pero necesitamos entender un poco ese marco geográfico, y mirar un mapa físico nos pone en tema, ¿no? Además son sociedades que interactuaron eh, mucho con su medio geográfico, ¿no? Quizá mucho más que las sociedades modernas, sobre todo las muy urbanizadas, ¿no?, que tienen como una distancia respecto de la naturaleza. Estas otras sociedades tienen una integración mayor y a la vez una transformación, ¿no?, de ese medio, pero tenemos que entenderlo bien, ¿no? Si no, no vamos a entender la importancia de la irrigación artificial, por ejemplo, cuando estemos hablando del tipo de irrigación que hay en la zona del Tigris y del Éufrates, y el tipo de irrigación que puede haber en la zona del Nilo, ¿no? Y por qué en algunos lugares se hace uso de irrigación artificial y en otros simplemente, bueno, la agricultura depende de las lluvias, ¿no? Pero bueno, mirar un mapa para ubicarse un poco en esas cuestiones, tener una idea de los lugares, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con un mapa político, que sería bueno recurrir a algún mapa político y ver hoy, ¿no?, qué países hay en el área. Entonces, para ubicarse bien y ver, bueno, dónde queda Turquía, Armenia, Irán, Irak, el Líbano, ¿no?, Jordania, Siria, ¿no?, Israel, la Franja de Gaza, el Egipto de ahora, que no es el Egipto que vamos a estudiar en cuanto al territorio que abarcaba nosotros en nuestra materia. Entonces es bueno hacer ese juego, ¿no?, entre el ayer y el hoy, y ver ese mapa político de la actualidad, que después uno, bueno, puede pensarlo en comparación con nuestra selección de mapas históricos que vamos a subir y que también ya está todo subido en el campus.
En cuanto al programa, yo les decía, ¿no? Tenemos estos conocimientos que tienen que ver con los procesos, ¿no? Lo acontecimental, eso sería como un rubro o un aspecto. Después tenemos cuestiones más teóricas y conceptuales, que son otras herramientas de interpretación, más allá de tener egiptólogos, asiriólogos, ¿no? Los autores de algunos artículos específicos. Bueno, como trabajamos interdisciplinariamente, ustedes van a ver algunos nombres que no corresponden específicamente a los estudios del Antiguo Oriente. Son nombres de antropólogos, de sociólogos. Incluso tenemos a un profesor de literaturas comparadas que se llamó Edward Said, y lo tenemos en la unidad 1, y ya lo vamos a explicar. Pero necesitamos recurrir a esas otras herramientas para interpretar mejor estos procesos históricos de la antigüedad. Esto tiene que ver con los criterios de la cátedra como tal, y a la vez tiene que ver con los desarrollos del saber histórico, ¿no? Porque no siempre existió una historia social, ¿no? Bueno, en general, para cualquier ámbito, cualquier periodo, no siempre se lo hizo como historia social. Bueno, hay un momento en el desarrollo de los estudios históricos en el que aparece la historia social como tal, en la década del 30 en el siglo XX, y a partir de allí, bueno, se va desarrollando de diferentes maneras en distintos países, pero en todos los casos aparece esta nueva forma de trabajar los contenidos de nuestro oficio, que tiene que ver con la interdisciplinariedad, es decir, animarse a usar herramientas que no son necesariamente las de la historia propiamente dicha, como surgió, digamos, como saber académico en el siglo XIX. En el caso nuestro, para Oriente, las dos grandes disciplinas madres han sido y lo siguen siendo, por un lado la lingüística, porque todas estas fuentes que analizamos, bueno, están traducidas para nuestro uso, para la difusión, pero bueno, hay unas lenguas originarias que es preciso, en primer caso, descifrar. Eso fue pasando a lo largo del siglo XIX y en parte en el XX, y después, bueno, traducir para que se usen en las diferentes lenguas modernas. Entonces la lingüística es importante, nos ha dado, digamos, nos proveyó de una parte de las fuentes. La otra rama importante es la arqueología. También los arqueólogos encontraron las tablillas y los monumentos con inscripciones, pero generalmente pensamos en términos amplios, ¿no? En objetos. La arqueología tiene que ver con esto, ¿no? Los restos de monumentos. Pueden ser también restos óseos de personas o de animales, en el caso de que estas cosas se encuentren y hayan perdurado, incluso restos de algún vegetal, semillas, depende del estado de conservación. Hay zonas muy secas que guardan registro de eso si se trabaja. Muchos objetos que están en los museos del mundo y que los pueblos de donde esos objetos fueron extraídos los reclaman hasta el día de hoy, porque los tienen incorporados a su propio pasado, y es una forma de reforzar la propia identidad, ¿no? No voy a hablar ahora de eso, pero piensen en todos estos desfiles de las momias, todo esto que pasó en Egipto hace poco con estas inauguraciones, ¿no? De estos nuevos espacios para las exhibiciones, el Museo del Cairo y demás. Y todo eso es, fíjense, un pasado muy remoto, pero muy vigente, ¿no? Hacer semejante presentación, ¿verdad? De todos estos elementos, en vez de simplemente trasladar de un lugar a otro, bueno, inaugurar un museo nuevo, no. Hay un deseo, hay una motivación, ¿no? Para exhibir todo eso y ligarlo, ¿no? A la sociedad actual, ¿no? Que es esta necesidad de legitimar esas raíces muy antiguas. Entonces les decía, tenemos la interdisciplinariedad y tenemos eso, otras herramientas conceptuales. Eso sería como un segundo bagaje, ¿no? Por un lado lo acontecimental y los mapas,
las guías, el manual, para saber qué pasó, concreto, ¿no? En qué época, quién, dónde. Después está esto otro más teórico, si se quiere, como para darle otro marco, ¿no? Como para enriquecer la interpretación, y el tercer elemento, por supuesto, son las fuentes, ¿no? Y les decía, básicamente vienen dotadas por la lingüística y por la arqueología, pero uno le aplica las otras herramientas y empieza a verlas de otra manera, a leerlas entre líneas, a trabajar lo que sería la huella que cualquier sociedad deja, pero transformándola en fuente con el trabajo del historiador, haciendo uso de todas estas herramientas que yo les digo. Entonces, grosso modo, tenemos acontecimiento, teoría y fuentes a lo largo de toda la materia. Distribuido en las 4 unidades, se llaman así las unidades de lo que serían las clases teóricas, y en clases prácticas, que más o menos van acompañando y se complementan, digamos, mutuamente con estas unidades de teóricos, que más o menos discurren así, ¿no? Tenemos una unidad 1 que muestra cómo se construyó la noción de Oriente, digamos, como un sujeto histórico y como objeto de estudio, ¿no? En las universidades europeas, sobre todo, en el siglo XIX, ¿no? De ahí salen los arqueólogos, los lingüistas que van a hacer los desciframientos de esas lenguas antiguas que nos van a permitir acceder a las fuentes, ¿no? Una vez que estén descifradas, se puede traducir al inglés, al francés, al italiano, al alemán, ¿no? Y empieza toda una tarea de difusión. Pero están los hallazgos, ¿no? Tanto de esos textos como de los objetos, los restos de edificios. Claro, en un contexto muy particular, que ese es el que vamos a ver, ¿no? Porque el siglo XIX es un momento muy especial de la historia de Europa, que crea sus imperios fuera de Europa, ¿no? Esto tiene que ver con el desarrollo del imperialismo y del colonialismo, es decir, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Los ingleses tienen colonias en África, en Asia, los franceses también, pasa con los alemanes, bueno, los belgas, el famoso Congo belga, con toda la historia sangrienta que tiene, son imperios coloniales estos contextos europeos. Bueno, también es el siglo del surgimiento de la historia como una disciplina académica, ¿no? El siglo XIX, y se va nutriendo de eso la historia del Oriente, que se va a transformar en una materia más de las carreras de historia, que van a ser carreras en universidades, después van a aparecer los profesorados, pero ya aparece la historia en un mundo académico, como una disciplina académica con sus parámetros científicos. Entonces, en ese marco, los historiadores se encuentran con los contenidos de estas sociedades ya mucho tiempo desaparecidas, ¿no? Entonces, ¿cómo las integran, ¿no? Al currículum de los estudios históricos? ¿Desde qué punto de vista, ¿no? Las observan, las interpretan, las incorporan, ¿no? ¿Cuáles eran los conceptos que tenían en general los europeos, digamos, la gente medianamente culta y los historiadores, y lo que hoy diríamos, bueno, los cientistas sociales, sobre ese mundo del Oriente, cómo se lo ve en el siglo XIX y se lo incorpora a los estudios históricos? Entonces, esa es una de las perspectivas, ¿no? Porque durante siglos, como dice Said, el imperio turco, hasta la Primera Guerra Mundial, desde el siglo XV hasta la Primera Guerra Mundial, el imperio turco abarcó todos esos territorios. Los turcos fueron el gran otro de Europa, como dices ahí. Cuando se producen los descubrimientos de un Oriente más antiguo, mucho más antiguo que ese imperio turco, cómo se lo llevan y lo incorporan a sus libros los europeos, cómo lo enseñan, cómo lo ven.
se van a encontrar con muchos puntos de vista que en algunos sectores son, hasta yo diría, puntos de vista contemporáneos, los decimonónicos, ¿no? Hay perspectivas que no murieron, ¿no? Por eso lo estudiamos, por eso lo tenemos incorporado, por lo menos para tener la percepción, ¿no? Que nos caiga la ficha, que nos demos cuenta de dónde viene, ¿no?, esa concepción del otro. Eso está más ligado a nuestro mundo actual, ¿no?, a los siglos XIX, XX, XXI. Y vamos a ir viendo esa transformación. Entonces, por ahí también hay algunas fuentes del siglo XIX. A esta altura ustedes a lo mejor ya vieron esa litografía de las ruinas de Luxor, ¿no?, que es 1838. Bueno, ahí tienen una muestra de esto que también vamos a mencionar en esta unidad 1. Y después está la otra perspectiva, ¿no?, cómo se ve al otro, pero en ese mundo antiguo, ¿no? Estaba muy marcada esa concepción de la otredad, y había representaciones de los otros, del mundo conocido, en donde había unos otros que eran lejanos, o distintos, o desconocidos totales, y cómo se plasmaban en una representación material, cómo eran esos mapas antiguos y cómo era la mirada de ese otro, cómo veían los egipcios a sus otros, los babilonios a sus otros. Hay otros próximos y hay otros lejanos, que pueden parecer muy hostiles, ¿no? Generalmente son presentados como terroríficos, ¿no? No se ve una mirada del otro lejano como alguien al que da curiosidad conocer. Más bien hay aprehensión, ¿no? Hay que tener cuidado con eso que está lejos y que es desconocido. Lo desconocido no está visto con ojos amables. Y después hay otros distintos, pero más cercanos, con los cuales cabe entablar algún tipo de relación, ¿no? Eso queda ahí planteado en esa unidad 1, que es una unidad que tiene que ver entonces con los estereotipos y las representaciones, tanto de Europa respecto del Oriente en el siglo XIX, como del Oriente o los pueblos del Oriente entre sí. Incluso una reflexión sobre lo que son los mapas, porque vamos a ver hay algunas representaciones de estas antiguas que tienen la forma de texto, pero hay otras que son mapas que ha quedado la imagen, ¿no? Entonces vamos a trabajar con eso, que lo tenemos entre las fuentes, ¿no? La unidad 1 se refiere a esta problemática, ¿no? Por eso les decía que es bueno el tema de los acontecimientos, más o menos tener una ubicación del proceso histórico, porque las fuentes en cada unidad son de distintas épocas. Es decir, no es que en la unidad 1 vemos las fuentes más antiguas del cercano Oriente. No, el mapa que tenemos, por ejemplo, es un mapa de Babilonia que parece ser de alrededor del 700 a.C., por ahí. Y tenemos historia de estos pueblos bastante documentada, como yo les decía, desde fines del cuarto milenio antes de Cristo, y yo estoy hablando de un mapa del 700. Entonces, está bien, yo tengo que entender el contexto, que desde el punto de vista de los acontecimientos nosotros siempre hacemos referencia. Cuando hablamos de una fuente, la ubicamos, ¿no?, en X periodo, como para que a medida que ustedes van leyendo los acontecimientos, la capten mejor. Y les decía entonces, esta temática de la unidad 1 es como una temática introductoria, pero tiene fuentes de distintas épocas. Lo mismo les va a ocurrir con los prácticos, ¿no? Del 1 al 11, 12 pasa lo mismo. Hay fuentes de distintos momentos. Cuando se trabaja por problemas, si uno trabaja el problema histórico que tiene que ver, por ejemplo, con la economía, y claro, hay fuentes que tienen alusiones a cuestiones económicas, y algunas son del tercer milenio, otras del segundo, otras son de la época del Imperio Asirio, siglos 8-7, y bueno, se supone que uno tiene un marco acontecimental donde incluir esas fuentes, ¿no?, en ese hilo
del proceso histórico. Por eso es bueno hacer una lectura de acontecimientos para tener una idea de esto, ¿no? No ver las fuentes sueltas y memorizar la fecha simplemente, ¿no? Les decía entonces, la unidad 2, pasamos a otra cuestión, con fuentes también de distintas épocas, que es la problemática de la comunidad, que es un concepto interesante para desarrollar. Esto incluye la noción de familia, vamos a tratar de comprender cómo funcionaban estas unidades domésticas, cómo eran las relaciones que se establecían entre los miembros de dichas unidades, y vamos a ver fuentes de estas sociedades, algunas de las tantas que tenemos disponibles, para interpretar lo que podríamos decir, bueno, eran las bases poblacionales del Oriente, ¿no? Estos conjuntos de familias que integraban comunidades, algunas de las cuales son comunidades sedentarias, de base agrícola, y que crían ganado, y hay otras comunidades que son nómadas, ¿no? Y hay nómades que tienen distintas formas de moverse, ¿no? Y de relacionarse con los sedentarios. Uno puede tener lo que llamamos el nomadismo circunscripto, que son nómadas bastante familiares porque vienen todos los años, más o menos para la misma época, es decir, son pastores de ganado menor que practican transhumancia, ¿no? Es esto de ir de pastos de invierno a pastos de verano, entonces se trasladan con los rebaños, las familias completas, plantan sus tiendas en lugares que son más o menos lugares de recorrido habitual, ¿no? Cuando están en la estepa, bueno, hay algunas zonas que son sus pozos o sus oasis, o donde hay alguna vertiente, bueno, para que puedan abrevar, ¿no? sus ovejas. Y cuando llegan a la zona donde están los sedentarios, en la época del año en donde el agua y los pastos están más en esos lugares, cerca de los valles, allí hay que pactar, ¿no? Con la gente de estas aldeas y de estas ciudades, a ver qué tierras se les permite utilizar para levantar sus tiendas, para tener allí a su ganado. Entonces esto lleva a un mundo de relaciones y de intercambios de todo tipo, que pueden desembocar en algún conflicto, lo cual no es muy conveniente porque hay gente que se tiene que ver la cara todos los años. Y hay una etapa del año en la que están muy vecinos, ¿no? Ahí es donde se ve, yo diría, la muñeca política de los jefes de las dos partes. Bueno, ¿cómo hacemos para que en esta relación a la que la ecología nos lleva, esto que yo les hablaba del mapa físico, y bueno, vemos cómo le sacamos el mejor provecho posible, porque en realidad hay muchos recursos de un lado y del otro que son interesantes para compartir. Pero ¿cómo se hace? Es decir, ¿cuáles son los códigos para relacionarse? Entonces, ese es un tipo de población, son nómadas circunscriptos. Pero también hay otros que nos vemos más en otro momento de la materia, digamos, en cuanto a la periodización, gente que aparece más en el primer milenio, que son los que tienen rebaños de camellos, los nómadas camelleros, es decir, los primeros árabes que vemos llegar alrededor del siglo IX, hay algunas menciones en las fuentes asirias en el siglo VIII, en el VII se habla de los aridi, ¿no? Bueno, esa gente se mueve en otras condiciones, ¿no? Pero también integran comunidades, ahí también hay familias. Entonces veremos cómo son las relaciones de esas familias hacia adentro, cómo esas relaciones van organizando el trabajo, la vida cotidiana, ¿no? La producción, esto, el cuidado del ganado, ¿no? En estos que son pastores, o el trabajo agrícola, que tiene un ritmo, ¿no? Según las estaciones, hay un calendario que tiene que ver con las actividades agrícolas, y los distintos cultivos según en qué zona nos encontremos. Entonces, ¿cómo se distribuyen las tareas, ¿no? ¿Cómo es el ordenamiento interno? Que no está escrito en ningún lado, pero todo el mundo en esas familias sabe exactamente cuál es el lugar que ocupa y el trabajo que debe realizar, ¿no? Cómo se integra al grupo, cómo es la relación de esas comunidades con la tierra, ¿no? En el caso de estos sedentarios es muy importante porque el asentamiento es permanente en la zona en donde se vive y se cultiva, ¿no? Se trabaja la tierra y se aprovechan esos frutos. Bueno,
cómo se accede a la tierra en una sociedad así. Entonces, esta unidad 2 es una unidad donde hablamos de parentesco, de las familias y de estructuras de organización, de sus relaciones con la tierra, con los antepasados, con su posteridad, ¿no? Está la importancia de la genealogía, ¿no? De construir un linaje y de tener un legado, ¿no? Que va pasando por generaciones. Entonces, bueno, hay fuentes en donde vemos eso y vemos estas estrategias, ¿no? Para poder llegar a la tierra y para poder conservar el linaje, ¿no? Entonces uno lo va a ver a través de esos vínculos de parentesco, ¿no? Que se van creando a través de la sangre o a través de algún artificio que ya veremos, ¿no? Porque existen las adopciones, hay varios medios, ¿no? De integrar o de llegar a ser parte de una unidad doméstica. Entonces, eso lo vemos para entender estas bases, digamos, ¿no? Qué tipo de gente y cómo vive, ¿no? En estas zonas del antiguo Cercano Oriente. En la unidad 3 vamos a otra mirada, en vez de desde la base, ver un poco cómo se va conformando una élite que detenta el poder, ¿no? Cómo pueden imponer decisiones por la fuerza. Como diría Weber, ¿no? Cuando hay Estado, existe el uso legítimo de la coerción y existen, digamos, herramientas específicas, ¿no? Organismos específicos que ejercen esto. Entonces uno ve la Guardia Real, ve el Ejército, bueno. Hay formas muy específicas de coerción en una sociedad estatal, pero veremos algunas hipótesis acerca de cómo surgen, qué explicaciones hay, porque hay dos focos muy antiguos, uno es Egipto y el otro son las ciudades súmeras, ¿no? Del sur del Tigris y el Éufrates, cerca de la desembocadura del Golfo Pérsico, serían dos tipos de estado, lo que la antropología política llama los estados prístinos, originarios, diríamos, que dan pie a mucha especulación teórica, ¿no? ¿Cómo fue que ocurrió esto, ¿no? Después veremos que hay otros estados secundarios y ahí podríamos tener alguna otra explicación. Pero esto es la temática de la unidad 3, ver un poco la conformación, las hipótesis, las teorías de surgimiento de los estados, la caracterización, en la práctica, cómo funcionan, qué hacen, ¿no? Cuáles son las formas económicas, cómo se podría estudiar la economía de estos estados antiguos, ¿no? Ciertamente parece que no serían aplicables los criterios de una economía como se conformó como ciencia económica desde Adam Smith en adelante, ¿no? De fines del siglo XVIII para acá. Bueno, hay una conformación de la ciencia económica que llega a la academia y es lo que se suele ver, ¿verdad? En las facultades de ciencias económicas del mundo, aunque apareció en algún momento gente que pensó, sabiendo mucho de economía, viniendo de esa formación, que habría que explicar de otra manera a otros pueblos que no tenían sociedades de mercado, que no tuvieron el desarrollo del capitalismo como uno lo puede ver en Europa, en Occidente. Entonces, bueno, ¿cómo los estudiamos? ¿No tienen economía? Y bueno, no como la de las ciencias económicas desde el siglo XVIII en adelante, sino con otros parámetros, ¿no? Entonces eso también está en la unidad 3, qué pasa con las discusiones sobre la economía, que tienen que ver con la subsistencia, con los recursos, con los intercambios, que son tan importantes para comprender a estos pueblos, ¿no? Y estas prácticas de la tributación, de la prestación obligatoria, si hay esclavitud o no, es decir, todo lo que tiene que ver con el uso de la mano de obra y de la producción, todo esto organizado por estas élites que dominan en estas sociedades estatales, es un poco el objeto de estudio con fuentes de diferentes épocas, pero en la unidad 3, donde, como les decía, también vemos ese proceso de
de surgimiento, ¿no?, de estos estados antiguos. O sea, sería el proceso de surgimiento con las teorías a las que podamos tener acceso, ¿no? La caracterización y los aspectos económicos, que también tienen este trasfondo teórico, ¿no? Con qué herramientas puedo entender una economía antigua, ¿no?, del cercano oriente, y ver lo que interpretamos de las fuentes. Y la última unidad, esa sí podría ser como un poco más centrada en un periodo en particular, ¿no?, que es lo que llamamos el último periodo de civilización, el cuarto periodo de civilización, los grandes imperios del primer milenio. Para los que vieron la guía 2 por allí, habrán visto que aparecen en orden Asiria, Babilonia, Persia y las fuentes. Hay algo de los medos, que es el menos documentado, ¿no?, que también parece haber tenido alguna expansión, ¿no?, antes del desarrollo del imperio persa, medio paralelo, los medos y los babilonios del imperio neobabilónico, pero los más conocidos son los del imperio neobabilónico. Todo eso pasa en el primer milenio antes de Cristo. Entonces, lo que uno va a ver ahí, conociendo ya, digamos, las estructuras básicas de estos estados antiguos, lo que hayamos aprendido en la unidad 3 sobre la tributación, sobre la prestación obligatoria, esto básicamente se va a mantener, lo vemos en la unidad 4, solo que está aplicado a territorios muchísimo más extensos, ¿no? Por eso ese periodo se suele denominar así, ¿no?, los grandes imperios, ¿no?, o los primeros imperios universales. Bueno, depende de la categorización que se haga, pero son estos del primer milenio, como les decía, en orden: asirios, babilonios, persas, por los más grandes. Y entonces es ver un poco las mismas problemáticas que vimos en la unidad 3, pero en realidad aplicadas a casos específicos, con un agregado que es el siguiente: pensar en comparar qué modalidades tuvo cada uno de estos imperios, hasta donde tengamos rastro y podamos detectar, para ejercer el control sobre zonas que ya son enormes, ¿no? Por eso son, comillas, los imperios universales. Es prácticamente abarcar ese mapa del Oriente, del cercano Oriente, en su totalidad o casi en su totalidad. Entonces, ¿cómo se administra cuando es tan grande y tan diverso, y cada uno de ellos, ¿no?, tan grande y tan diverso el territorio, y cada uno de estos imperios es en realidad, al abarcar tanto espacio, tantos pueblos diferentes, una especie de mosaico, ¿no?, multiétnico? ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que cada uno de ellos va a desarrollar para tratar de controlar y de poder extraer, ¿no?, esa tributación y poder usar esa mano de obra para distintos fines? Y siempre recordando que abajo de todo, esa mano de obra y esos productos que se tributan vienen de las comunidades que vimos en la unidad 2. Entonces, ¿cómo se relacionan? En realidad, si ustedes miran desde la unidad 2 hasta el final, la historia que damos es una historia que tiene que ver con relaciones entre distintos estados y sus comunidades, por distintas vías, ¿no? Está la tributación y está la prestación obligatoria, que tiene que ver con la mano de obra, y ya explicaremos en detalle qué es cada cosa, pero hay otras maneras de relacionarse, ¿no? A través de las creencias, a través de las leyes, que son las que el Estado escribe, pero las comunidades tienen normas, ¿no?, aunque no las escriban, se rigen por lo consuetudinario, ¿no? Tienen la norma como un eje vertebrador. ¿Qué son estos códigos de conducta, lo que se debe hacer y lo que no? Que ni hace falta explicarlo. Esas cosas que todos saben porque se han criado en ese contexto. Bueno, ¿qué hace el Estado con eso? Y muchas veces las incorpora a los códigos donde está la ley, digamos. Eso es la ley, es una manera de vincular a través de lo que está escrito. Que ahí tenemos otro factor interesante, que es los que escriben son ellos, esas élites estatales, no estas comunidades que empezamos a ver en su integración o en su formación en la unidad 2, ¿no? En la sociedad estatal,
esa élite dominante tiene varias herramientas a su disposición y una de ellas es la escritura, ¿no? Que es lo que permite generar archivos para poder volver a recurrir a él, ¿no? Para buscar la información. El archivo es almacenamiento de información que después es utilizada, por eso él puede planificar ciertas cosas que a lo mejor a nivel de las comunidades no se pueden planificar. Pero nosotros a lo largo de las unidades, 2, 3, 4, lo que vemos es la interacción, ¿no? De estados y de comunidades. Y volviendo al contenido de la unidad 4, además de ver estas estrategias de dominación, de control territorial y poblacional de los imperios, hay otro agregado pequeño, digamos, a través de las dos lecturas, pero que nos parece interesante que ustedes conozcan, que tienen que ver con un tipo de fuentes muy especiales que están incluidas en el texto bíblico, ¿no? Que es todo un gran tema para los historiadores. Lo que se llama crítica bíblica, entre los estudios de historia antigua, es una rama especializadísima que tiene bibliotecas enteras destinadas al estudio de los diferentes textos que integran lo que uno diría, bueno, una Biblia. Uno ve un libro, bueno, pero cuando uno lee, o si no busca en un índice, verán que hay distintos nombres, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, ¿no? Cada uno de esos nombres es un libro dentro de esto que se llama la Biblia. Tienen distintos tiempos de composición, de compaginación, de edición, ¿no? Es todo, parece un gran texto unitario que en realidad está compuesto por muchas otras unidades menores que a su vez, digamos, fueron reescritas, modificadas, editadas, enlazadas entre sí en distintos momentos, ¿no? Es una historia muy larga hasta que queda algo que es un texto que parece un solo libro, digamos, que tiene el inconveniente, digamos, a veces para los enfoques históricos, de ser un libro sagrado, ¿no? Para el judaísmo, para el cristianismo. Nosotros no hacemos teología, simplemente nos vamos a preguntar si la Biblia puede ser utilizada como fuente histórica, así como vamos a ver el papiro de Turín, ¿no? O la inscripción, no sé, en la tumba de un nomarca egipcio del primer periodo intermedio, ¿no? O cualquiera de los otros textos, el mapa babilónico, bueno, y vemos que son fuentes históricas y las vamos a interpretar, bueno, veremos si hay o no textos dentro de eso que se llama la Biblia que pueden ser fuentes históricas, cuáles serían los criterios para transformarlos en fuentes o considerarlos fuentes históricas, como para elaborar una historia de los antiguos hebreos, ¿no? Qué inconvenientes hay o qué facilidades hay, de toda esa vasta biblioteca que se refiere a crítica bíblica. Bueno, tenemos 2 artículos nada más, no los queremos agobiar demasiado, pero nos pareció que no se podía salir, digamos, de esta materia sin comprender algo, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo de las fuentes, haciendo un pequeño ejemplo de caso, como puede ser el texto bíblico, ¿no? Pero ustedes van a ver que hay ciertos criterios, ¿no? Que se aplican cuando uno trabaja fuentes históricas. Y bueno, algunos de esos criterios deberían poder aplicarse a ciertos textos incluidos dentro de la Biblia para ser considerados fuente que nos permite conocer la historia de los antiguos hebreos. Pero veremos hasta qué punto eso es posible o no, ¿no? Tenemos allí autores para leer y vamos a conocer algunas de las tendencias, ¿no?, que construyeron la crítica bíblica como especialidad. Entonces, eso como en el recorte temporal es medio paralelo, ¿no? El tema del desarrollo del reino hebreo, de Israel, de Judá, medio paralelo al desarrollo
del imperio asirio, del neobabilónico, también hay alguna situación que tiene que ver con el imperio persa, por eso nos quedó incluida la crítica bíblica dentro de la unidad 4, ¿no? Y con eso, digamos, con el final del imperio persa y con crítica bíblica le daríamos un cierre a la materia. Ustedes saben que esta materia conservó la promoción directa, para lo cual tenemos que tomar 3 evaluaciones. Esto es lo último que me faltaba avisarles. Hay 2 parciales, que son parciales con un tiempo, ¿no?, para que los puedan resolver, generalmente es de una semana a la otra. Se les da la consigna, las consignas, que incluyen contenidos de los teóricos y de los prácticos, hasta donde se indique, más o menos tomando en cuenta hasta dónde llega cada docente con su práctico. Esto siempre es bastante flexible, pero puede ser a fin de septiembre, principios de octubre, un primer parcial de estos contenidos, un segundo parcial ya, supónganse, iniciado ya en noviembre un poco, para que pueda entrar más contenido de las clases estas siguientes. Y al último, sobre el final de la cursada, hay un pequeño informe que es más, digamos, una cuestión que permite elegir, ¿no?, entre distintos ejes. Ustedes van a tener, ya en octubre lo van a tener, para que ustedes puedan pensar sobre qué les gustaría escribir, mientras se van desarrollando las clases, y en paralelo ustedes pueden ir preguntando, haciéndome preguntas. Ya está mi correo, o están los mensajes a través de la página del Facebook o del campus eventualmente. Quizá podemos organizar grupos para hacer crear algún enlace para reunirnos por ahí en el horario de la materia, o ir circulando por los prácticos, ya veremos, como para ir resolviendo dudas. Pero les decía, sobre el final de la cursada, como alrededor del 20 de noviembre, por ahí, se entrega un informe. Las consignas las van a tener antes, que tiene que ver con la elección de algún eje, que se los vamos a dar. Son 3 los ejes, y ustedes se fijan qué les gusta más. Digamos, si el eje más económico, o el más político, o el más ideológico, digamos, el mundo de las creencias o de las representaciones. Y allí ustedes en cada eje van a tener acomodada la bibliografía de teóricos y de prácticos para cada uno de ellos. Por ahí hay textos que coinciden porque se prestan para lo político, para lo ideológico, lo mismo las fuentes, ¿no?, para lo económico. Entonces ustedes van a ver por ahí fuentes repetidas, ¿no? Algunas se repiten en los 3 ejes porque da para eso, ¿no?, el contenido de la fuente. Incluso alguna bibliografía, por ejemplo, ¿no? Entonces cada uno de esos 3 ejes es una lista de textos y de fuentes, de teóricos y de prácticos, y para el informe uno tiene que elegir de allí, ¿no?, de cada uno de esos ejes, elegir uno de ellos, y de cada ese que haya elegido, tomar algunas fuentes que ya se les va a indicar en la consigna. Eso es en noviembre, en octubre se las mandamos, pero bueno, en noviembre hay que entregarlo. Una consigna en donde dice, bueno, a partir de X cantidad de fuentes del eje elegido, ¿no?, elabore un informe, ¿no? Entonces ustedes tienen que desarrollar como un comentario, ¿no?, una presentación de esas fuentes y un comentario de ellas, pero las eligen ustedes. Lo que pasa es que las tienen que elegir del eje X, ¿no?, del político, del ideológico o del económico, ¿no?, y desarrollar, ¿no? Ese es el último trabajo escrito que presentan. Y ustedes saben que eso se promedia, que no tiene que haber aplazos para conseguir la promoción directa. El promedio de todo es 7, pero sin aplazos en ninguna de las evaluaciones. Eso está en la reglamentación
que nos hacen pegar, digamos, el Departamento de Historia lo hace pegar en los respectivos programas, así que ustedes lo van a ver allí al final de todo. Todo suena muy burocrático y muy aburrido, pero bueno, es la especificación de cómo es la cursada con el sistema de promoción directa, que probablemente ustedes ya cursaron otras materias antes de esta y están familiarizados con eso. Entonces, por ahora, para que no sea tan pesada la grabación para subir, yo voy a suspender acá, y después lo siguiente que les voy a subir es una explicación de la guía 1, que es una guía que se llama Los pueblos del mundo antiguo, o dice por allí entre paréntesis la clasificación lingüística, que es una enumeración, pero hay que explicarla para que no sea una cosa tan árida y memorística, ¿no? Tiene que haber una manera de volverlo, digamos, un poco más ameno y con alguna explicación que les permita a ustedes relacionarla con los contenidos de la materia, que a la vez también esa guía es una manera de acompañar el elemento de los acontecimientos. Acuérdense que hablamos de tres, ¿no? De tres herramientas: acontecimientos, aspectos más teóricos, conceptuales, y fuentes, análisis e interpretación de fuentes. Bueno, las guías 1 y 2 abonan un poco lo de acontecimientos, ¿no? De ciertos procesos generales que uno va tomando en cuenta en esta materia, y que tiene que ver con de dónde vienen estos pueblos, de qué manera se van aproximando, ¿no? Y a partir de allí uno después va a entender en las unidades, en el desarrollo de las clases, cómo se dan las relaciones, pero hay una manera de conocerlos, ¿no? Y ubicarlos en el mapa, y algo de eso está en la guía 1, ¿no? En la clasificación lingüística. Así que bueno, por ahora yo suspendo y después voy a esa guía 1.